bienvenido a Domorama. En este canal encontrarás información respecto a la geodesia, particularmente de los domos geodésicos. Este tipo de construcción, estructura, hoy día se utiliza mucho para construir viviendas. En el canal encontrarás información de la teoría, les enseñaremos a hacer sus propios cálculos para que puedan calcular sus propios domos, pero también encontrarán videos donde les explicaremos una técnica de construcción que se realiza en madera sin conectores. Recuerden visitar nuestra página web www.domorama.cl. En ella encontrarán mucha información. Podrán descargar un manual absolutamente gratis donde se explica toda la teoría de la geodesia para que aprendan desde lo más básico, y también podrán adquirir un manual el cual contiene más de 40 páginas y donde les enseñamos a construir sus propios domos geodésicos a través de esta técnica que les comentaba. Bien, primero partamos por explicar un poco qué es la geodesia, qué son los domos geodésicos en realidad. Un domo geodésico es un poliedro y que nace de una figura más básica que podría ser, en este caso, un icosaedro, como que ustedes están viendo acá en pantalla, ¿ya? Este icosaedro es un poliedro de 20 caras y la particularidad es que este icosaedro en cada uno de sus vértices toca la superficie de una esfera, ¿ya? Un domo geodésico, como ustedes saben, está construido por varios triángulos, ¿ya? Y la gracia es que cada vértice de estos triángulos tocan la superficie de una esfera. Déjenme mostrarles aquí con un dibujo cómo es. Vamos a dibujar esto que es como si fuese parte de una esfera, ¿cierto? Como el cascarón de afuera de la esfera. Aquí la esfera continúa. Entonces, un domo geodésico es una estructura que está formada por triángulos. ¿Cuál es la particularidad? Que estos triángulos, como ustedes ven acá, ¿ya? Estos triángulos en sus vértices, aquí, tocan la superficie de la esfera, ¿ya? Por ejemplo, si este fuese mi triángulo ABC, ¿ya? Esta arista del triángulo en sus vértices está tocando la superficie de esta esfera. Si pudiésemos ver un corte de esta arista lateral, esta sería la arista AB, que es la que vemos acá, ¿cierto? Y la esfera sería esta. Por lo tanto, la arista de este triángulo tocaría la esfera en la superficie de la esfera en el punto AB. Bueno, un domo geodésico está formado por muchos tipos de triángulos. Ya hay triángulos equiláteros, isósceles, escalenos, dependiendo de la frecuencia del domo. ¿Y qué es la frecuencia? Como ustedes vieron antes, teníamos la figura más básica, que era el icosaedro, ¿cierto? Que estaba también formado por caras triangulares y esos triángulos tocaban la superficie de la esfera. Pues bien, uno puede ir subdividiendo el triángulo, la cara triangular de este poliedro, uno puede ir subdividiéndola. Y al subdividirla, lo que logramos es tener una superficie, una curvatura del domo mucho más suave, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo nuevamente este triángulo, ¿cierto? El triángulo que dijimos se llamaba ABC, podemos decir que esta es la cara más básica, la del icosaedro, ¿cierto? Es la cara más básica para comenzar un domo geodésico. Pues bien, si yo este triángulo lo subdivido, ¿ya? Y formo 4 triángulos, esto pasa a llamarse frecuencia 2. ¿Por qué? Porque el triángulo principal fue dividido en 2 segmentos y de lo cual se desprendieron 4 triángulos. Ahora, estos 4 triángulos deben tocar cada uno en sus vértices la superficie de la esfera, lo cual va haciendo que la estructura suavice la curvatura con la cual forma el domo geodésico, ¿ya? Por lo tanto, sabemos entonces que un domo geodésico es aquel que está formado por un poliedro. Este poliedro tiene caras triangulares en este caso, y los triángulos en sus vértices deben tocar la superficie del domo, ¿ya? Luego, si nosotros vamos subdividiendo estos triángulos, como se ve acá, podemos ir aumentando la frecuencia. Y mientras mayor es la frecuencia, más suave es la curvatura de la estructura del domo. Esto, por ejemplo, sería una frecuencia 2, ¿ya? Podemos hacer luego más subdivisiones.
podemos subdividirlo en 3 y si se fijan vamos a ir formando cada vez más triángulos, ¿ya? Y por lo tanto suavizando más la curvatura de la estructura. Esto sería una frecuencia 3. ¿Por qué? Porque está dividido en 1, 2 y 3 segmentos. ¿Bien? Bien. Otra característica importante de esta estructura, y que es algo muy básico que debemos aprender, es que existe una relación entre el radio del domo, ¿ya? El radio de esta esfera en este caso, o de este domo, respecto a las aristas, ¿ya? Porque esto va a ser muy importante, porque nosotros tenemos que llegar a conocer y a entender esta relación que existe entre el radio, supongamos que aquí está el origen de la circunferencia, ¿cierto? Y aquí está el radio. Este radio, ¿cierto? Está tocando, en este caso, aquí los vértices de los triángulos. Si lo vemos acá, aquí estaría el origen, el centro de esta esfera, ¿cierto? Y por lo tanto, esto sería el radio, ¿ya? Ahora, existe una relación entre el radio del domo que yo quiero construir y la medida de la arista. Esto se llama factor de coordenadas, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprender a calcular estos factores de coordenadas. En nuestra página web van a poder encontrar toda la información, los factores de coordenadas ya los calculamos y los tenemos ahí disponibles para que ustedes los tengan, ¿ya? Para distintas frecuencias de radio. Pero para quienes quieran aprender más respecto a la teoría, ¿cierto? Es importante conocer, y es lo que vamos a ver en varios videos más adelante. Vamos a ir viendo cómo se calculan estos factores de coordenadas para distintas frecuencias, ¿ya? Porque partimos de una figura básica, ¿cierto? Que era este triángulo ABC, y que compone las caras del icosaedro, donde son puros triángulos equiláteros. Por lo tanto, con conocer una de las aristas, ¿cierto? Ya se aplica para todo el resto de las aristas y para todos los otros triángulos, pues son todos los triángulos iguales. Pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, empiezan a aparecer nuevos triángulos equiláteros, escalenos, isósceles, y con también distintas medidas, ¿ya? De aristas. Por lo tanto, son más factores de coordenada que tenemos que aprender a conocer. Por lo tanto, es importante que sepamos que existe este factor de coordenadas que nos va a ayudar a encontrar la medida de los aristas de los triángulos, que finalmente son las medidas que necesitamos para construir los triángulos y luego, con un patrón que también van a conocer más adelante, poder armar su domo, ¿ya? Entonces, recuerden que el largo de la arista, es igual al factor de coordenadas por el radio de la circunferencia, ¿ya? En nuestra página también pueden encontrar una herramienta que está absolutamente gratis para que ustedes la utilicen, en la cual con solo ingresar el radio del domo que quieren construir, la herramienta les va a entregar todas las medidas de las aristas que necesitan para construir los triángulos, en este caso para un domo de frecuencia 4, ¿ya? Entonces, si yo conozco el radio y conozco el factor de coordenada, puedo obtener el valor de la arista. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto mide la arista AB para empezar a armar mi triángulo, yo digo, quiero construir un domo, por ejemplo, de 6 metros de diámetro, por lo tanto, el radio es 3. Entonces, conocido este radio 3 y conocido este factor de coordenada, es cosa que yo multiplique este radio 3 por el factor de coordenada y voy a obtener el largo de la arista, ¿ya? Yo sé que puede ser un poco complejo al principio esta explicación, pero en el próximo video vamos a ver cómo se calculan el factor de coordenada para la figura básica, para el icosaedro que acabamos de ver acá, y con eso les va a quedar muchísimo más claro cómo funcionan los factores de coordenada. Así es que en el próximo video vamos a revisar cómo se calcula el factor de coordenada para el icosaedro, que es la figura más básica con la cual vamos a empezar a hacer estos cálculos. Así les va a quedar muchísimo más clara esta relación del largo de arista, factor de coordenada por el radio. Recuerden seguirnos en nuestra página web www.domorama.cl, también en redes sociales, en Instagram y en Pinterest, y nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Chao.